donde nosotros pensamos como tus hijos que es tiempo para que las almas vengan al conocimiento y la gracia de tu Hijo Jesús. Pero cuánta gente hoy aún en este día, muy de mañana, antes de venir a un santuario y darte gloria y darte honra y darte gracias, sí, se levantaron temprano, se comenzaron a alistar, pero no para venir a la iglesia, sino para irse a un lugar de recreación. Pero te damos gracias, Padre, porque en esta mañana gloriosa, tu pueblo, el remanente aquí presente, ha venido, Señor, reconociendo una vez más y dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque no buscamos entre los muertos al que vive y reina por los siglos de los siglos, tu Hijo Jesús, a quien honramos y glorificamos ahora y siempre por los siglos de los siglos. Padre, permite que en esta mañana, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, toque nuestras vidas, toque lo más profundo de nuestras fibras, Señor, y podamos adorar, Dios mío, a través de la palabra. Podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones en esta mañana. Una mañana hermosa, una mañana, Señor, sin igual, una mañana diferente a todas las demás, porque este primer día de la semana Jesús se levantó de los muertos. Jesús venció la muerte y con Él se levantaron todas aquellas almas cautivas que tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de Cristo. Hoy, Señor, en esta tarde, quizás en este día no hay personas nuevas en este lugar, pero tu pueblo, Señor, ha venido aquí, Dios, con un corazón dispuesto, y creemos, Señor, que tú vas a obrar de una manera especial, porque lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, y en ti haremos proezas. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te glorificamos y te honramos. Amén y amén. Ocupe sus lugares, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Decir que es una mañana diferente a las demás, es una mañana gloriosa, una mañana en la cual usted no lo notó porque no tuvo la oportunidad de salir a 5:15 de la mañana, pues estaban aquí, pero afuera había una brisa muy especial, estaba frío, pero acá estaba caliente. Bueno, al menos es el testimonio de Oscar y lo que yo podía sentir. Sentí un calor muy fuerte y salí allá y estaba bien fresca la mañana, bien así, bien suave, bien acogedora. Entonces, es algo muy especial, es algo muy maravilloso. Amados, cada uno de nosotros hemos escuchado, hemos leído incluso en la palabra de Dios, y lo que yo pude notar y pude ver es que los 4 evangelistas mencionan y hablan acerca de la crucifixión de Jesucristo. Pero nada más 2 de los evangelistas mencionan y hablan acerca de la ascensión de Cristo. Todos mencionan la resurrección, pero solamente 2 de ellos concluyen y dan la introducción a lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si se han dado cuenta, el apóstol Juan, él habla de la crucifixión, lo único que no hace referencia es a la ascensión de Cristo. Él termina el capítulo 21 de San Juan hablando o teniendo la experiencia Pedro con Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Donde Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le dijo. A la tercera vez Pedro, discerniendo y conociendo que el Señor todo lo sabe, que no podemos encubrirle nada, el Señor tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Y ahí termina Juan. Se suponía que Juan tenía que dar la introducción al libro de los apóstoles, a Hechos de los Apóstoles, pero no es así. Quien lo da es Lucas.
Lucas, Mateo tampoco menciona eso. Lucas lo dice. Dice la palabra de Dios. Lucas en 24 está diciendo que primer día de la semana, y así empieza a decir. Después de esto, cuando les da el mensaje, los ángeles, y le habla Jesús a ellos, les dice, ve. Y al primero que le dice, ve y dile a Pedro. El mandamiento que les da Jesús al resucitar les dice, diles que vayan a Galilea, ahí nos vamos a ver, ahí los voy a encontrar. Uno de los evangelistas menciona y dice que cuando vinieron las mujeres, vino María, la madre de Jacobo, vino María Magdalena, y a María, algo que me sorprende a mí es que a María Magdalena el Señor le habla, se le aparece a ella, es uno de los encuentros que tiene. ¿Ustedes recuerdan quién era María Magdalena? Y a veces nosotros juzgamos y decimos, ¿y esa prostituta qué? ¿Y esa mujer qué? Hay un canto que canta un hermano que no sé, que entra una mujer con una faldita, una minifalda, y lo empiezan a juzgar. Y a veces eso pasa en nuestras iglesias. Empezamos a ver, pero no sabemos lo que Dios va a tratar con esa mujer. Escuché algo y decía que, creo que el pastor lo mencionó, dijo que las prostitutas y no sé qué más va delante de ellos. Entonces, no tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar, y si juzgamos tenemos que decirle, Señor, danos la sabiduría para tener un justo juicio para juzgar de acuerdo a tu justicia, no a lo que nosotros pensamos, porque a lo que nosotros pensamos muchas veces nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces le aparece María Magdalena, le da unas palabras, se le aparece a las mujeres, y uno de los evangelistas dice, ve y diles. El mensaje siempre va a ser ese, ve y diles que nos vamos a Galilea, ya nos vamos a ver en Galilea, ahí nos vamos a encontrar. Después de eso se le aparece a algunos de sus discípulos, se le aparece a dos personas que van de camino a Emaús. Y ahí algo bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que analizar. Número uno, esos hombres iban caminando, iban tristes, dice la palabra de Dios, que iban caminando, iban tristes, iban comentando lo que había acontecido el viernes, sobre el mediodía, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Y un teólogo por ahí dice que nosotros, hermanos, no debemos de tener, o nuestro símbolo no debe de ser, ¿ustedes saben cuál es el símbolo de la iglesia primitiva? Un pescadito, ¿no? Que decía, ¿qué decía? ¿Qué dice? ¿Ah? Jesús. Dice Ixoyen, ¿no? Es un pescadito, ese era el símbolo de la iglesia primitiva. La iglesia cristiana de esos tiempos parece que tomó como símbolo la cruz, pero la cruz fue en el cuerpo de Cristo. Y un teólogo dice que no debe de ser así porque Cristo no está muerto. Cristo no quedó ahí en la tumba. Que vieras que es mejor que sea una cruz vacía, una cruz sin ningún cuerpo, si es que alguien quiere tomar esa como una referencia, porque Cristo se levantó. Los ángeles, cuando vinieron estas mujeres a buscar a Jesús, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, los evangelistas hablan y dicen que mucha gente buscaba a Jesús, algunos por interés, y hace referencia a algunos que cuando el Señor les dijo, vayan y espérenme a la otra orilla, a la otra ribera de la orilla del mar de Galilea. Y cuando fueron, ya había mucha gente ahí. Y Jesús les dijo, ¿por qué? Porque Jesús no andaba por las ramas. Jesús no andaba así apapachando, diciendo, no, Jesús iba directo y les dijo, vosotros me buscáis porque les habéis dado de comer. Porque les he dado de comer, no me buscáis por otra cosa, sino por eso, porque en mí encuentran lo que no tienen allá. Pero su interés de Jesús no era tanto alimentarlos físicamente o suplir sus necesidades físicamente, sino lo importante para Jesús era salvar su alma. Amén. Restaurarles su alma. Esa es una de las cosas principales que Jesús hacía. Siempre nosotros vemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuando Jesús tuvo encuentro con personas, tanto endemoniadas como enfermos, como paralíticos, como lunáticos, lo primero que él miraba era la restauración espiritual. Amén, amén. Y secundario era la sanidad del cuerpo. Así es, aleluya. Por eso es que dice la palabra que busca primeramente el reino de Dios. Gloria a Dios. Y lo demás os vendrá por añadidura. Amén, gloria a Jesús. Lo demás nos viene por añadidura. Dice entonces, voy a leer lo que termina diciendo Lucas.
después de que todo esto apareció, después de que se dio Jesús a conocer, ese mismo día, un domingo como hoy, el primer día de la semana, muy de mañana resucitó, se levantó y empezaron a acontecer cada uno de los hechos que estamos leyendo en la palabra de Dios a través de los evangelistas. Llega el momento que caminando con esos dos hombres, le empiezan a relatar, le empiezan a dar testimonio a Jesús, al resucitado, caminando los dos ahí platicando y Jesús con ellos ahí, y no se daban cuenta que era Jesús. Aleluya. Llegaron a Emaús, a la aldea, y el Señor, pues aquí nos vamos a meter. Ellos se fueron allá. El Señor tuvo que hablarles y tuvo que decirles, y tuvo que reprenderles, tuvo que llamarles la atención. Lo que ellos dan a entender y enseñan es de que dicen, entre ellos ya platicando, dicen, es que cuando Él nos hablaba, nuestro corazón se sentía algo, porque era la misma presencia de Dios, pero ellos no lo Amén, gloria a sabían. Dios. Y ellos daban dando testimonio de cómo lo habían matado, de cómo lo habían crucificado. Después de este acontecimiento, Jesús se aparece a sus discípulos otra vez. Y ahí dice la palabra de Dios que estando la puerta cerrada, se puso en medio de ellos. Los discípulos estaban encerrados bajo llave, bajo 10, 20 candados, por temor a los judíos. Eran hombres, acuérdese, los de la escuela militar eran hombres igual que usted y como yo. Aún no habían sido revestidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenían miedo, así como usted y yo a veces tenemos miedo. A veces así cuando alguien viene y dice, hermano, ora por mí, y como que no andamos bien y tenemos miedo, ay hermano, espérame poquito, ¿qué te parece si al ratito o en una hora o el día de mañana? ¿Verdad? Ellos tenían miedo a lo que había acontecido porque tenían miedo a que les echaran mano, a que los encarcelaran, a que los golpearan, a que los maltrataran. Y estaban ahí, estaban tristes. Aunque ya habían tenido, acuérdense, ya era de su conocimiento que Jesús había resucitado. Pero un evangelista dice que algunos dudaban. Y cuando llega ahí y les dice, paz a vosotros. Amén, gloria a Dios. Y dice, la palabra dice, algunos dudaban. Y le dice, es que un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Y aún ahí les dice Jesús, para demostrarles que Él era, les dice, tener algo de comer. Y por ahí le dan un pescado asado y miel de abeja. Y empieza a comer Jesús. Y ellos ahí admirados, algunos con los ojos así redondos, cuadrados, triangulares, pero ahí estaban. Después de esto, dice la palabra de Dios, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto, les dijo Jesús. Después de decirles estas cosas, Jesús los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendijo, se fue alejando de ellos e iba siendo llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con grande gozo y estaban siempre en sus casas, ¿verdad que no? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Fíjense dónde estaban. No se volvieron a sus casas, sino que estaban siempre en el templo alabando y glorificando a Dios. Y dice entonces la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios,
Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que guardaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa, era la condición, que no se fueran de Jerusalén, que estuvieran ahí. Y dice el escritor a los Hechos: entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su santa potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros al cielo, vendrá así, tal como le habéis visto ir. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tal como le habéis visto ir. Él está vivo. Él no se quedó en la tumba. Mahoma murió y sus restos están ¿en dónde? En Medina. Ahí están sus restos, en Medina. Él no resucitó. Ahí está. Confucio, otro grande hombre que también revolucionó al mundo, también murió. Sus restos están también allá. Allá está sepultado. El Hare Krishna murió. Sus restos están en la India. Pero Cristo se levantó y está en el cielo. Él está en el cielo, hermano, en carne y hueso, no en espíritu como algunos dicen. Él está en el cielo con carne y hueso. Y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Porque Él resucitó y venció la muerte y le quitó las llaves a la muerte. De tal manera que nos ha dado la bendición a nosotros de que a todo aquel que le recibe y cree en Él, de sernos hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Mateo dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, hacer seguidores de Jesús a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Hermanos, si tú y yo hemos aprendido de Jesús, si tú y yo hemos aprendido las Escrituras, la promesa del Señor es para ti y es para mí. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero tenemos que amarle en espíritu y en verdad. Tenemos que amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y es ahí donde tenemos la lucha, es ahí donde tenemos la prueba. Jesús dijo: el que no negare a padre y madre no es digno de mí. Y a veces, ¿por qué pensamos que Jesús dijo esto? Porque a veces cuando uno se convierte a Jesús, los padres son impedimento, no quieren nada con el Señor y quieren impedir al hijo, al padre, al hijo, a la hija, que sigan a Jesús. Y hizo una referencia similar. Dijo: el que no dejare esposa, hijo, pariente, tampoco es digno de mí. Y es lo mismo. A veces queremos estar en la iglesia y la esposa no quiere venir, o el esposo no quiere venir, el hijo no quiere venir, pero no tienes que quedarte ahí. Muchos dicen: no, pues que me voy a solidarizar con mi esposa, con mi hijo. No, acordémonos de la palabra. Si ella no quiere, yo voy a ir. Algo que me llama mucho la atención en uno de los versículos de Mateo 24 dice que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en la misma cama, el uno será dejado y el otro será tomado. Y empezamos a reflexionar y empezamos a pensar, bueno, como matrimonio,
Mi esposa y yo somos hijos tuyos, Señor. Pero ¿qué quiere decir esta palabra de que uno será dejado y otro será tomado? Dos estarán en la cama, literalmente dicen. Y acuérdense lo que dijo el hermano Jesús José Rivera. En la palabra hay muchos tipos, hay lenguajes, hay figuras retóricas, hay figuras simbólicas, hay todo este tipo de cosas que a veces si nosotros leemos así nada más, y bueno, pues eso lo podemos tomar así, pero no. Tenemos que tener conocimiento de hermenéutica, tenemos que tener conocimiento de algunas herramientas que se utilizan para la interpretación de la palabra de Dios. Pero lo más importante de esto es pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe. No es necesario ir a un instituto y estudiar 2 o 3 años, o ser teólogos, o ser maestros en hermenéutica, ser maestros en hogar cristiano. Es meternos con el Señor y dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe. Jesús dijo, les enviaré la promesa de mi Padre que oyeron de mí. ¿Cuál era la promesa esa? La promesa anunciada muchos años antes de que Jesucristo viniera. Joel ya lo había dicho, Joel capítulo 2, versículo 28. Y en los postreros tiempos, ¿sí? Vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, y todo esto ya se había dado con tiempo atrás y estaba a punto de acontecer. Y aquellos 11 hombres que estaban preparándose para dar testimonio de Jesús, iban a recibir ese poder, iban a recibir eso. Ya les estaba diciendo antes del versículo 11, dice, así vendrá, tal como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, no cabe duda que Él vendrá otra vez. Y Tesalonicenses dice que al oír la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado, los que han tenido la bendición de no haber dormido, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esta carne, este cuerpo corruptible, se vestirá de incorruptibilidad. Amén, aleluya. Y seremos transformados y iremos a los cielos a recibir a Cristo en las nubes. Ese es el rato de la iglesia, esa es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando Él venga en carne y hueso otra vez al monte de Jerusalén y pise otra vez la tierra. No hay que confundir, de lo que está hablando. Dice, así como la habéis visto ir al cielo, así vendrá. Está hablando de la segunda venida de Cristo, no del rapto. ¿Ok? ¿Amén o no amén? Amén. Para que no vayan a confundir y no se vayan a confundir en esto. Porque ahorita hay mucho contienda en internet acerca de esto, de la segunda venida de Cristo, y que se van a pasar los cristianos por la tribulación o no. Todo esto hay mucho contienda en internet, para que tengan cuidado, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se hallaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y luego entrando subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bernabé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo, ¿qué les dijo? Varones hermanos, era menester que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, que actuó como guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Salama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y tome otro su lugar. Es necesario pues que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta este día en que de entre vosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, fíjese bien, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido, para que ocupe el ministerio del apostolado que, puesto del que se desvió Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La elección de este hombre. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Había en Jerusalén judíos de ahí que residían varones piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. A partir de aquí empieza el ministerio de la iglesia primitiva. Empieza a propagarse el Evangelio de Jesucristo. Esos 11 hombres juntos con Matías, y los cesaban ahí, como 120 dice, no dice que eran exactamente 120, dice como 120. Todos esos recibieron el Espíritu Santo, no solamente los 12, todos fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Y a cada uno el Señor los usó y los envió a predicar. Amén, amén, aleluya. Pero los líderes, la base fuerte, fueron los 12 apóstoles. Empezaron a propagar la palabra de Dios. Aleluya. Y ahí el primero que se levantó fue Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ese Pedro miedoso, temeroso, ese Pedro intrépido fue transformado en un hombre especial, en un hombre usado bajo el poder del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que había varias gentes ahí en ese lugar en Jerusalén, de todas las partes del mundo. Había prosélitos, había judíos, había de todas partes. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y eran lenguas que se entendían. Amén, amén, aleluya. No eran lenguas que uno no entiende. Amén, aleluya. Eran lenguas que se entendía. Es como si el Espíritu Santo aquí llenara a alguien y le pusiera evidencia y empezara a hablar inglés, y hubiera alguien que sabe inglés, le entendían. Dice la Escritura que les oían hablar en su propio idioma. Así es, amén, Dice: amén. ¿qué está pasando? Es que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos. Y empezaron a juzgar y empezaron a hablar, y uno de ellos decía: no, están borrachos. Y Pedro se levanta y le dice: varones, estos hombres que ustedes ven y lo que ustedes están oyendo, no es que están borrachos. No es posible. ¿Por qué? Porque era muy temprano. Y empieza a darles el Evangelio, y empieza a testificarles de Jesús, y empieza a decirles: vosotros crucificasteis al enviado de Dios, al Hijo de Dios, lo matasteis. De tal manera que esos hombres, al final del discurso, al final de la predicación de Pedro, le dicen: ¿y qué debemos de hacer? Y Pedro les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén, amén, aleluya. Y nosotros entendemos eso, porque hay una religión que dice que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, si no, tu bautismo no es válido. Pero todos hemos escuchado por qué razón Pedro les dijo eso. Porque eran judíos que no aceptaban a Jesucristo como Salvador y Mesías. Por eso les dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Acuérdense que les había dicho, les dijo Jesús: al que le remitieres sus pecados, les serán remitidos, y al que no, no. O sea, Jesús les había dado la autoridad.
A partir de ese tiempo, hermanos, los discípulos empezaron, ya los apóstoles, ahora sí apóstoles, empezaron a predicar, empezaron a enseñar, cada uno se fue a diferentes partes, estuvieron en Jerusalén por un tiempo y siempre la base de la iglesia primitiva fue Jerusalén. Después de la conversión de Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ahí menciona la conversión de Pablo, cómo Pablo iba por los cristianos, los arrastraba, sacaba a las mujeres de las greñas, a los hombres los sacaba arrastrando para llevarlos a la cárcel. Saulo de Tarso. Capítulo 9 del libro de los Hechos dice que iba a Jerusalén a las iglesias para sacar más cristianos y torturarlos. Cuando yendo de camino antes de entrar a Jerusalén, se le apareció el Señor. Y los que iban con él dan testimonio porque Saulo, quedó ciego por el resplandor de la gloria de Jesús. Quedó ciego. Solamente él, porque los que iban con él dan testimonio. Si usted lee el libro de los apóstoles, ahí dice, ellos dan testimonio, porque cuando se levantó y reconoció, dijo, Señor, ¿quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y le dice, Saulo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Le dice, levántate y entra. Entra y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Dice que lo levantaron los que iban con él y lo metieron al lugar a donde lo mandó. Y estando allá en visión, un varón llamado Ananías, fíjese bien, en visión. Él no sabía nada, estaba en su casa y orando. El Señor le reveló y le dijo, Ananías, levántate y ve a un lugar, a cierto lugar de un Simón Curtidor. Ahí estaba un hombre para que ores por él, Saulo. Y cuando Ananías escuchó en visión, le dice, Señor, ya había oído, no quería ir. Dice, pues si mata a los cristianos, los encarcela, los tortura y quieres que vaya ahí. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a grandes y a pequeños. Y a Ananías no le queda más que levantarse y ir y poner las manos sobre Saulo. Dice que cuando ora por él, le caen de sus ojos como escamas y recibe otra vez la luz. Hermanos, es bien interesante nosotros poder ver lo que Cristo hizo. Por eso nosotros podemos también decirle a la gente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O incluso nosotros mismos, para nosotros en esta mañana, ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive? En unos momentos más vamos a estar orando por enfermedad. Pero tienes que, en este momento, si tú tienes una enfermedad, un dolor, tienes que empezar a luchar. Tienes que empezar a hacer guerra. Él se levantó. Él no se quedó en la tumba. Aleluya. Y Él a nosotros como líderes, como gente que se ha levantado para servir en el ministerio, nos ha dado la autoridad. Si no le voy a comprobar, vamos al libro de San Marcos, capítulo 16. Algunos dudaban, dice, si a Jesús lo estaban viendo en vista, imagínense yo que les estoy predicando, si a él no, con él dudaban, ahora imagínense lo que le voy a decir, pero quiero decirle lo que la palabra de Dios te dice. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. 15, versículo 15. Y les dijo, por tanto, ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren algo mortífero no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees que Él vive? ¿Que Él se levantó de los muertos? Amén. Estas señales son para ti. Amén, amén, así es, aleluya. Vamos a orar en esta hora por enfermedades, porque así se dijo. Pero tienes que creer.
Yo creo que el Señor puede sanarte, pero yo no estoy enfermo. Tú estás enfermo, tú tienes una dolencia, tienes que creer que Él te sana. No es yo. Yo voy a orar por ti. Yo voy a poner mi mano sobre ti, pero tienes que creer tú al poder de Dios. Él no está entre los muertos. Él está a la diestra de Dios Padre. Solamente tienes que creer. Amén. Amén, aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora. Santo eres Jesús.